El día que Raúl Velasco se burló de Luis Miguel en público, su respuesta dejó a todos helados. El silencio duró exactamente 4 segundos. En televisión en vivo, 4 segundos son una eternidad. 40 millones de personas conteniendo la respiración frente a sus pantallas. En el estudio de Televisa, 300 personas paralizadas. Y en el centro del escenario, 2 miradas enfrentadas como espadas. Raúl Velasco acababa de cometer el error más grande de su carrera. Acababa de burlarse de Luis Miguel en vivo. Lo que pasó en los siguientes 8 minutos se convertiría en la leyenda más brutal de la televisión mexicana, una historia que Televisa intentó borrar pero que miles de testigos nunca olvidaron. Esta es esa historia. Ciudad de México, 19 de marzo de 1985, siempre en domingo, el programa más visto de Latinoamérica. Raúl Velasco era el rey indiscutible de la televisión mexicana. 15 años al aire, 40 millones de espectadores cada domingo. Lo que Raúl decía era ley. A quien invitaba se volvía estrella. A quien ignoraba desaparecía. Tenía 44 años y un ego del tamaño de todo México. Esa noche Luis Miguel era el invitado especial. Muy joven. Pero ya era el niño estrella. La cara que todos querían ver, el que ya tenía a medio país hablando de él. Cuando Luis Miguel entraba a un lugar, el aire cambiaba. Todos lo sentían, pero Raúl no lo quería ahí. Había peleado con los productores durante semanas. Es un chamaco, decía. Todavía no es leyenda. Necesitamos a alguien que aguante el escenario. Los productores insistieron. Es Luis Miguel, es el futuro. Raúl aceptó de mala gana, pero tenía un plan. La noche comenzó normal. Música, aplausos, el show de siempre. Raúl saludó a la cámara con su sonrisa perfecta, traje impecable, micrófono en mano. Hoy tenemos un invitado muy especial, dijo arrastrando las palabras. Una promesa de la música. Dicen que es la voz del momento. Pausa. Sonrisa. A ver si hoy lo demuestra. Risas en el público, no muchas, incómodas. Luis Miguel estaba detrás del escenario. Escuchó todo. Su asistente lo miró nervioso. Luis, no tienes que salir. Podemos cancelar. Luis Miguel no respondió. Solo se miró en el espejo. El traje oscuro, el peinado impecable, la mirada fija. Y esos ojos que ya no eran de niño, que habían aprendido demasiado rápido a no bajar la vista. Vamos, dijo su voz tranquila, demasiado tranquila. Entró al set. La orquesta tocó. El público se puso de pie, no por obligación, por instinto, porque cuando Luis Miguel aparecía te parabas. Caminó hacia Raúl, cada paso medido, perfecto. A su edad ya se movía como alguien que sabía exactamente dónde estaba parado. Raúl extendió la mano. Luis Miguel la tomó apenas, rápido. Se sentó en el sillón, cruzó las piernas. Lo miró. Ese fue el primer error de Raúl. Pensó que había ganado. Luis Miguel, dijo Raúl con falsa dulzura. Qué gusto tenerte aquí. Han hablado tanto de ti últimamente. Algunos pensamos que es puro cuento. Silencio. Luis Miguel lo miraba sin parpadear. Dime, Luis Miguel, continuó Raúl, ¿cómo se siente creerse una estrella tan pronto? Ahí estaba la trampa. 40 millones de personas esperando. Luis Miguel sonrió y Raúl supo que estaba perdido. Luis Miguel no respondió de inmediato. Dejó que el silencio creciera. 2 segundos, 3, 4. En el control, el director sudaba. Díganle que hable, que alguien hable. Pero nadie se movía. Todos sabían que algo estaba por explotar. Luis Miguel finalmente habló, su voz suave, peligrosamente suave. Raúl dijo, no, señor Velasco, no conductor, solo Raúl. Como si fueran iguales, como si él no fuera nadie. Creerse una estrella, repitió las palabras saboreándolas. Qué interesante, viniendo de ti. Raúl rió, nervioso ahora. ¿A qué te refieres? Luis Miguel se inclinó hacia adelante. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Raúl? No, cuéntame. Yo canto, tú presentas. El público ahogó un grito. Raúl palideció, intentó sonreír, pero le salió torcida. Bueno, yo diría que soy bastante más que un. Cuando yo crezca, lo interrumpió Luis Miguel, me recordarán por muchos años. Cuando tú te canses, te reemplazarán en pocos minutos. Silencio absoluto. Raúl buscó apoyo en las cámaras. Nada. Los camarógrafos miraban al piso. El público contenía la respiración. Esto no estaba en el guión. Esto era real. Era sangre. Luis Miguel,
dijo Raúl intentando recuperar control. Creo que está siendo un poco duro. Solo era una broma. ¿Una broma? Luis Miguel se recostó en el sillón. ¿Sabes qué es gracioso, Raúl? Que creas que puedes burlarte de mí en mi cara y que yo voy a sonreír como los artistas que traes cada semana a este programa. Yo no. ¿Cuántos han pasado por este sillón, Raúl? ¿Cuántos jóvenes con miedo que necesitaban tu aprobación? ¿Cuántos se rieron de tus chistes malos porque sabían que podías cerrarlos en televisión nacional? El aire se volvió pesado. Algunos en el público empezaron a entender. Esto no era solo sobre una broma. Esto no era sobre algo más profundo, más oscuro. Raúl intentó reír. Creo que estás exagerando. Yo solo hago mi trabajo. Luis Miguel lo miró con algo parecido a la lástima. ¿Tu trabajo?, repitió. Dime, Raúl, ¿todavía te gusta humillar a los que empiezan para sentirte grande o ya te cansaste de ese juego? El estudio explotó, no en ruido, en silencio, un silencio que gritaba. Raúl se puso de pie. Eso es una mentira. ¿Cómo te atreves? Luis Miguel no se movió. Siéntate, Raúl. No me voy a sentar. No voy a permitir que... Siéntate. Su voz no subió. No hacía falta. Tenía esa calma peligrosa de alguien que aprendió a no temblar frente a nadie. Raúl se sentó. En el control alguien susurró. Deberíamos cortar. El director negó con la cabeza. ¿Estás loco? Esto es oro. Déjala seguir. Las cámaras seguían grabando. 40 millones de personas pegadas a sus pantallas. Luis Miguel respiró profundo. Y cuando habló, no sonó como un joven enojado. Sonó como alguien que llevaba años esperando este momento. Hace unos años, dijo, cuando yo todavía era el niño que todos podían empujar, tú ya eras el rey de este estudio. Raúl no respondió. Su cara era ceniza. Yo vine aquí por primera vez con una sonrisa, porque creía que esto era televisión, música, aplausos. Pensé que tú eras un conductor. Luis Miguel inclinó la cabeza. Apenas. Pero ese día entendí lo que eras. Un murmullo recorrió el público. No era una entrevista normal. Era una ejecución. Llegué temprano, puntual, ensayado. Mi equipo traía todo listo. Y tú me hiciste esperar, no 5 minutos, no 10. Hizo una pausa. 2 horas. Silencio. 2 horas con la orquesta lista, con los técnicos listos, con el público calentándose, y conmigo ahí atrás, sentado, como si yo fuera un adorno. Raúl se acomodó en su silla. Quiso sonreír, pero no le salió. Eso pasa en televisión en vivo, murmuró. Luis Miguel lo miró como si acabara de escuchar un chiste malo. No, eso pasa cuando alguien quiere que entiendas quién manda. El público soltó un contenido. Luis Miguel siguió, lento, cortando con precisión. ¿Y cuándo por fin me hiciste pasar? ¿Te acuerdas lo primero que me dijiste antes de entrar? Raúl tragó saliva. Luis Miguel no esperó respuesta. Hoy te voy a enseñar cómo se comporta un artista. Porque aquí el que decide si existes o no, soy yo. Un segundo de shock. En el estudio, alguien se llevó la mano a la boca. Raúl abrió la boca, la cerró. Volvió a abrirla. Yo nunca... Sí lo dijiste, lo interrumpió Luis Miguel. Y lo dijiste bajito, como lo dicen los que se creen intocables. Luis Miguel se recargó un poco hacia adelante. Y luego pasó lo mejor. Pausa. Me presentaste con una sonrisa y me empezaste a corregir en vivo. Risas nerviosas del público, de esas que suenan así. Me acuerdo. Que si mi peinado, que si mi traje, que si este niño todavía no sabe. Y yo ahí, sonriendo, porque yo estaba aprendiendo. Luis Miguel levantó un dedo, como clavando una nota, aprendiendo a no darte el gusto. Raúl intentó recuperarse, usando su arma favorita, el chiste. Ay, Luis Miguel, era televisión, era show, un poquito de broma. Luis Miguel sonrió, pero fue una sonrisa sin calor. ¿Una broma? Se acomodó en el sillón. Entonces explícale eso a mi equipo cuando, saliendo de aquí, los mandaste llamar a pasillo. El público se quedó quieto. Explícales por qué les dijiste, si este chamaco no hace lo que yo digo, no vuelve a salir en televisión. Raúl se quedó congelado. Eso es mentira, dijo, pero su voz se escuchó pequeña. Luis Miguel inclinó la cabeza. Así, metió la mano al saco, despacio, como un mago, pero de los que no hacen trucos, hacen daño. Sacó un sobre, viejo, amarillento, sellado con cinta. En la primera fila, alguien se estiró para ver mejor.
Guardé esto, dijo Luis Miguel, porque desde ese día entendí que aquí todo se olvida, excepto papel. Raúl se puso rígido. Luis Miguel levantó el sobre. Lo mostró a cámara. ¿Quieres que lo lea? Pausa. ¿O quieres hacerlo tú, Raúl? Raúl palideció. Se le fue el color de la cara. No, susurró. Luis Miguel abrió el sobre. Sacó una hoja. Memorándum interno. Leyó. A partir de hoy, el artista no saldrá al aire si no acepta las condiciones propuestas. Si se niega, se le corta promoción en Televisa. El estudio celó. Luis Miguel levantó la vista. Firmado, producción. Autorizado por Raúl Velasco. Raúl se levantó medio centímetro de la silla y volvió a sentarse, como si el cuerpo no le respondiera. Luis Miguel siguió leyendo, con esa calma que desespera más que un grito. Condiciones. Elegir repertorio aprobado, responder preguntas no pactadas, agradecer públicamente al conductor y aceptar futuras invitaciones y negociación. El público murmuraba. Ahora sí. Eso no prueba nada, dijo Raúl, con voz quebrada. Es un documento de producción. Así se trabaja aquí. Luis Miguel dobló el papel con cuidado. Con demasiado cuidado. Exacto. Se lo guardo. Así se trabaja aquí. Y entonces lo miró directo, sin pestañear. Ese es el problema. Raúl ya no podía sostener la mirada. Luis Miguel respiró. Yo era joven. Yo era nuevo. Yo era fácil de empujar. Pausa corta. Y tú te aprovechaste. El público estaba en shock. Luis Miguel se puso de pie lentamente. No gritó. No hizo drama. Solo se paró. Y eso fue peor. ¿Y sabes por qué lo digo hoy? Caminó un paso hacia Raúl. Porque hoy me subestimaste. Otro paso. Pensaste que porque soy joven, porque soy el niño bonito, porque la gente me aplaude, yo iba a aceptar que me humillaras como si yo te debiera la vida. Luis Miguel se inclinó hacia él, como si fuera a decirle un secreto. Pero el micrófono captó todo. Raúl, escúchame bien. Raúl no respondió. Luis Miguel habló despacio. Filo puro. Tú te crees el dueño de las carreras, pero solo eres el portero. Se enderezó. Yo no vine aquí a pedirte permiso. Vine a cantar. Silencio absoluto. Luis Miguel dio media vuelta y empezó a caminar hacia la salida. El público no sabía si aplaudir o rezar. En la puerta se detuvo. Se giró. Y Raúl sonrió. Ahora sí, una sonrisa limpia, pero mortal. La próxima vez que intentes hacerte grande humillando a alguien, asegúrate de que no traiga el papel guardado. Y salió. Durante varios segundos nadie se movió. Las cámaras seguían grabando, pero nadie sabía qué hacer con esa imagen. Raúl seguía sentado mirando al vacío, con el maquillaje resbalando por el sudor. En el control, el director gritaba, «Comerciales, comerciales», pero los técnicos estaban paralizados. Finalmente, la pantalla se fue a negro. Música, anuncios, pero el daño ya estaba hecho. En millones de hogares, la gente no se levantaba de sus sillas. Algunos llamaban a sus vecinos. ¿Viste lo que acaba de pasar? ¿Eso fue real? En el estudio, uno de los productores se acercó a Raúl, casi temblando. Raúl, tenemos que continuar. Faltan 40 minutos. Raúl lo miró, ojos vacíos. ¿Viste lo que hizo? Tragó saliva. Me destruyó frente a todo el país. El productor no tuvo piedad. No, tú te destruiste. Te advertimos. Raúl bajó la mirada. Yo no sabía qué. El productor lo cortó. Frío. Todos lo sabíamos, Raúl. Todo el mundo en esa industria sabe quién es Luis Miguel. Y, sobre todo, sabe lo que provoca. Sabe lo que mueve. Sabe lo que levanta. Y tú pensaste que podías jugar con él como juegas con los chavitos que llegan temblando y necesitan tu aprobación para no desaparecer. El productor se inclinó, furioso, con la voz baja para que no lo captaran los micrófonos del set. Luis Miguel no necesita nada de ti. Y ahora, gracias a tu estupidez, todo México lo vio en vivo. Los comerciales terminaron. Raúl tuvo que volver. Se paró frente a las cámaras. Intentó sonreír. Le salió una mueca torcida, como si la cara ya no le perteneciera. Bueno, dijo con la voz quebrada. Eso fue intenso. Intentó reír. Sonó como un sollozo ahogado. Luis Miguel, señoras y señores, un muchacho con mucho carácter. Nadie rió, ni una sola risa. El silencio del público no era silencio normal. Era un silencio que te acusa.
Raúl tragó saliva y trató de continuar como si nada. Presentó al siguiente invitado, un cantante joven que llevaba 2 horas esperando su turno, maquillado, peinado, listo para su oportunidad. El chico subió al escenario, pero se notaba incómodo. Todos estaban incómodos. El aire seguía cargado, como si el set hubiera quedado manchado. Raúl intentó bromear, soltó 2 chistes. Cayeron al vacío. El público no respondía. Las cámaras lo capturaban todo. El sudor en la frente, el temblor leve en sus manos, los ojos evitando mirar directo al lente, como si la cámara fuera un juez. Y entonces ocurrió algo peor que la humillación. Raúl empezó a hablar demasiado. Se justificaba sin que nadie se lo pidiera. Aquí todo es en vivo, ustedes saben. Son bromas, la televisión, el show. Cada palabra lo hundía 1 centímetro más, porque el país no estaba viendo un conductor. Estaba viendo a un hombre que se daba cuenta, en tiempo real, de que su poder tenía grietas. Mientras tanto, en su camioneta, Luis Miguel iba de regreso. No iba celebrando, no iba riendo, iba mirando por la ventana, como si acabara de cerrar una puerta que llevaba años abierta a la fuerza. Su asistente lo miraba con preocupación, como si esperara un golpe de vuelta. «Luis», dijo por fin. «¿Eso era necesario?» Luis Miguel no volteó. «Sí, pausa. Y se van a acordar de esto por semanas. Por años», corrigió Luis Miguel, sin emoción. La ciudad pasaba. Luces, anuncios, avenidas. «¿No tienes miedo de las consecuencias?», insistió el asistente. «Raúl es muy poderoso. Tiene gente, tiene contactos, tiene control». Luis Miguel por fin sonrió, pero fue una sonrisa triste, como de alguien que ya entendió el truco. Ese es el problema de hombres como Raúl. Hizo una pausa, mirando la calle. Creen que el poder es algo que te dan. Un programa, un micrófono, una silla grande, amigos en lugares altos. Volteó apenas. Pero el poder real no te lo dan. Lo construyes. Y cuando lo construyes, ya no hay nadie que te lo pueda quitar con una burla. El asistente tragó saliva. ¿Crees que esto lo destruya? Luis Miguel regresó la mirada a la ventana. No necesito destruirlo. Pausa. Él se destruyó solo. Yo nomás le aceleré el final. Y tenía razón, dentro de esta historia. Los días siguientes fueron brutales para Raúl Velasco. Los periódicos y las revistas no hablaban de otra cosa. Luis Miguel congela a Raúl Velasco en vivo. El niño dejó de ser niño. El rey de la TV perdió el control. Se está acabando la era del miedo. No eran titulares legales. Eran titulares venenosos. De esos que no necesitan pruebas, porque el país ya había visto la cara de Raúl. Pánico, vergüenza y la certeza de que algo se le había salido de las manos. Raúl intentó defenderse. Dio entrevistas. Todo fue un malentendido, decía. Luis Miguel es como de la casa. Aquí se juega, aquí se bromea. Pero cada vez que decía broma, la gente recordaba el silencio. Esos 4 segundos. Y en televisión, 4 segundos te pueden matar. Televisa entró en crisis interna. Las llamadas no paraban. Algunos anunciantes empezaron a presionar. No querían verse asociados con un programa que humilla a artistas. Y, por debajo, empezó el verdadero temblor. Productores, músicos, asistentes, managers, gente que llevaba años callándose, empezaron a contar anécdotas. No denuncias, no juicios, no pruebas, solo historias repetidas con el mismo patrón. Si no haces lo que él quiere, te cierra la puerta. Si te ríes de sus chistes, te pone en buena luz. Si le respondes, te desaparece. Suficiente para formar una imagen. Suficiente para que el sistema, por primera vez, sintiera vergüenza de su propio monstruo. Una semana después del incidente, Raúl fue citado a una reunión privada con ejecutivos. Entró intentando sostener el personaje. Después de todo, era el rey. Su programa valía millones. Pensó, no me pueden tocar. 2 horas después, salió pálido, con los ojos de alguien que acaba de escuchar una frase que no se puede discutir. A la prensa le dieron una versión limpia, elegante, hipócrita. Siempre en domingo continuará, pero Raúl tomará un descanso temporal para reflexionar y pasar tiempo con su familia. Todo el mundo supo lo que significaba. No era descanso, era castigo. 2 semanas después pusieron a un conductor sustituto, más joven, más amable, más moderno.
El tipo de cara que le gusta a una empresa cuando quiere fingir que cambió. Y lo peor para Raúl fue esto. Los ratings no bajaron, subieron. La gente se dio cuenta de algo que nadie se atrevía a decir en voz alta. No extrañaban a Raúl, extrañaban el espectáculo. Raúl intentó volver meses después. Le ofrecieron un espacio pequeño, de madrugada. No era televisión estelar, era El Rincón. Duró poco, y así terminó lo que nadie pensó que terminaría así. No por un escándalo gigantesco, no por una demanda, no por un castigo oficial, sino por una escena en vivo, donde el país entero vio a un hombre darse cuenta de que su corona era de cartón. Mientras tanto, Luis Miguel siguió creciendo, y cada vez que le preguntaban por esa noche, él no decía nada, solo sonreía, como si entendiera que lo más poderoso no fue lo que dijo, sino lo que obligó a todos a ver. Años después, un periodista joven consiguió una entrevista con Luis Miguel. Era para una revista cultural. Hablaron de música, de giras, de disciplina, de soledad. Al final, el periodista se atrevió. Luis, tengo que preguntar lo de Raúl Velasco. ¿Te arrepientes? Luis Miguel lo miró. No con odio, con calma, como quien ya superó el incendio. ¿De qué debería arrepentirme? De haberlo humillado en público. Luis Miguel se recostó en la silla, respiró y respondió con una frase que el periodista nunca olvidaría. Yo no lo humillé. Pausa. Yo solo dejé que el país viera lo que siempre estuvo ahí. Luis Miguel se recostó en la silla. ¿Sabes qué es lo gracioso de esa pregunta? Dijo, mirando al periodista como si la pregunta fuera una trampa vieja. Que nadie le preguntó a él si se arrepiente de haber intentado humillarme primero. El periodista tragó saliva. Nadie le preguntó si se arrepiente de hacer de la humillación un espectáculo, de usar la edad, el físico, el todavía no eres nadie como si fueran chistes. Luis Miguel sonrió, pero fue una sonrisa fría. Cuando un hombre poderoso aplasta a un joven en público, le llaman entretenimiento. Cuando el joven se defiende, le llaman soberbia. Pausa. No me arrepiento ni un segundo. ¿Y si pudieras volver atrás, harías lo mismo? Luis Miguel lo miró fijo. Lo haría peor, y el periodista supo que no estaba bromeando. Pero había algo que nadie sabía, algo que solo 3 personas en el mundo conocían. Un secreto que cambiaba la lectura completa de esa noche. 2 meses después del incidente, Luis Miguel recibió un sobre sin remitente. Lo dejaron en la puerta, como si alguien no quisiera ser visto ni por las cámaras de la calle. Adentro, una sola hoja, escrita a mano con tinta negra. Gracias. No sabes lo que hiciste por mí. Por todas nosotras, por todos nosotros. Esa noche entendimos que se le puede decir que no al miedo. Firmado, uno de los que tembló detrás del escenario. Luis Miguel se quedó mirando la hoja un buen rato. La guardó, no en una caja de trofeos, no en un cajón cualquiera. La guardó junto al memorándum que lo había protegido esa noche, el papel que probaba el método. 2 documentos, 2 épocas, 2 versiones del mismo sistema. Y por primera vez, Luis Miguel sintió algo raro. No triunfo, no venganza, justicia. Los años pasaron. El conductor nunca volvió a la cima. Intentó varios proyectos, un programa de entrevistas en un canal menor, sin impacto, un especial de fin de año. Nadie lo recordó. Incluso intentó escribir un libro, Mi verdad sobre aquella noche. Ningún editorial grande quiso tocarlo, no porque fueran valientes, sino porque olía a desastre. En 1994, casi una década después, el conductor estaba en un bar, tarde, ya sin cortejos. Eran las 2 de la mañana. Bebía como si el alcohol pudiera tapar un video que el país entero había visto. Un hombre se le acercó. Cincuentón, traje caro, ojos de alguien que no vino a negociar. ¿Ustedes? Preguntó el hombre. Depende de quien pregunte, respondió él, amargo. Alguien que tiene algo que decirle. El conductor soltó una risa sin alegría. Si vienes a hablarme de Luis Miguel, ahórratelo. Ya sé, me lo han repetido años. El hombre se sentó. No vengo a hablar de él. Vengo a hablar de usted. ¿Qué hay de mí? Escupió el conductor. Soy un hombre que cometió un error y pagó por eso. El hombre negó con la cabeza. No fue un error. El conductor frunció el ceño. ¿Qué? Lo que usted hizo durante años no fueron errores, fueron decisiones. Pausa. Decidió usar su silla para aplastar a quienes necesitaban esa silla para vivir. El conductor quiso reír, pero no pudo.
¿Y tú quién eres para juzgarme? El hombre sacó una fotografía y la puso sobre la mesa. Era vieja, de los años 70. Una chica joven, mirada nerviosa, sonrisa ensayada. Era mi hermana, dijo el hombre. Su primera vez en televisión. El conductor miró la foto y la memoria le dio un golpe seco. No por la cara, por el gesto. Ese mismo gesto de quien sonríe para no perder. Después del programa, continuó el hombre, alguien de su producción la llamó. Le dijeron que si quería avanzar, tenía que ser flexible. El conductor abrió la boca. Yo nunca, no me importa si fue usted o si fue su gente, lo cortó el hombre. Era su reino, y en su reino, todo ocurría por orden natural. El conductor tragó saliva. ¿Y qué pasó con ella? El hombre lo miró como si esa pregunta llegara 15 años tarde. Nada, pausa. Y ese fue el castigo. Nada, no llamadas, no oportunidades, no explicaciones, solo puertas cerradas. Ella creyó que era culpa suya, dijo el hombre. Creyó que había hecho algo mal, que no era suficiente, que no era bonita, que no era adecuada. La voz se le quebró un poco, y se le fue apagando la vida de a poco. El bar siguió sonando alrededor, pero en esa mesa no existía nada más. Durante años quise hacerle algo, confesó el hombre, pero no lo hice. Dejó la foto ahí, como una sentencia. ¿Sabe por qué? El conductor no respondió. Porque esa noche Luis Miguel hizo algo mejor. Se lo mostró al país, y el país hizo el resto. El hombre se puso de pie. Mi hermana perdió su carrera, su paz, su confianza. Usted perdió su trono. No sé qué es peor. Y se fue. El conductor se quedó solo mirando la fotografía, y por primera vez no vio otra cara más. Vio el patrón, vio el daño, vio lo que había normalizado. Empezó a llorar ahí mismo, no por pena, por la certeza de que algunas cosas no se arreglan con disculpas. Años después, Luis Miguel dio una entrevista de esas raras, cuando ya no necesitaba demostrar nada. El entrevistador, nervioso, le preguntó por su legado. Cuando la gente piense en Luis Miguel dentro de 50 años, ¿qué te gustaría que recuerden? Luis Miguel pensó un momento. Que nunca me arrodillé ante nadie. El entrevistador se atrevió. Ni siquiera ante él. Luis Miguel no se escondió. ¿Sabes por qué hice lo que hice esa noche? ¿Por venganza? Arriesgó el entrevistador. Luis Miguel negó. No, por justicia. Hay una diferencia. Se inclinó un poco hacia adelante. Venganza es personal. Justicia es colectiva. Pausa. Yo no lo enfrenté solo por mí. Lo hice por todos los que se quedaron callados porque necesitaban trabajo, por los que aprendieron a reírse para sobrevivir, por los que salieron del estudio sintiéndose menos, solo porque alguien con micrófono quiso sentirse más. El entrevistador tragó saliva. ¿Alguna vez hablaron después de esa noche? No. ¿Y si él quisiera disculparse? Luis Miguel soltó una risa corta. ¿Disculparse? ¿Por qué? Pausa. Las disculpas valen cuando vienen del arrepentimiento. Y la mayoría no se arrepiente de lo que hizo, se arrepiente de que lo vieron. El entrevistador hizo la última pregunta. Si él estuviera viendo esto ahora, ¿qué le dirías? Luis Miguel se quedó quieto. 2 segundos. 3, 4. Y entonces dijo, sin subir la voz, que el miedo se acaba cuando alguien se atreve a no reírse. Pausa. Y que esa noche el país dejó de reírse. Luis Miguel miró directamente a la cámara, como si pudiera ver a través de ella. Como si supiera que Raúl estaría viendo, porque probablemente lo estaría. Le diría que me alegro de haberlo conocido porque me enseñó algo importante. ¿Qué le enseñó? Que el verdadero poder no está en humillar a otros, está en negarte a ser humillado. Que la verdadera fortaleza no es hacer que otros se sientan pequeños, es negarte a sentirte pequeño tú mismo. Sonrió. Gracias, Raúl, por recordarme quién soy, un hombre que no se arrodilla. Y esa fue la última vez que Luis Miguel habló públicamente sobre Raúl Velasco. Pero la historia no termina ahí. Raúl Velasco murió en 2006. Tenía 72 años. Cáncer. Los periódicos publicaron obituarios breves. Conductor de televisión, creador de Siempre en Domingo. Algunos mencionaron su carrera, sus logros, los años de gloria. Casi todos mencionaron a Luis Miguel, recordado principalmente por el incidente con el cantante que marcó el principio del fin de su carrera. Incluso la muerte no podía escapar de esa noche. Su funeral fue pequeño, familia, algunos amigos viejos. No había cámaras,
No había multitudes. El hombre que había sido el rey de la televisión mexicana fue enterrado en silencio. Luis Miguel no asistió. Nadie esperaba que lo hiciera. Pero 3 días después del funeral, llegaron flores a la tumba de Raúl. Rosas blancas, docenas, sin tarjeta, sin nombre. El encargado del cementerio las encontró una mañana. Preguntó a la familia si las habían enviado ellos. No habían sido ellos. Las flores siguieron llegando cada semana durante meses, siempre rosas blancas, siempre sin nombre. Uno de los hijos de Raúl contrató a un investigador. Quería saber quién enviaba las flores. El investigador siguió el rastro. La florería, el pago, todo llevaba a una cuenta anónima. Pero el indio, el investigador, era bueno. Siguió buscando y finalmente encontró algo. Las flores eran pagadas por el asistente personal de Luis Miguel. Cuando confrontaron al asistente, él solo dijo, «No sé de qué hablan. Luis Miguel no envía flores a ese hombre». Pero siguieron llegando cada semana durante un año completo. 52 semanas, 52 ramos de rosas blancas. Y entonces pararon exactamente un año después de la muerte de Raúl. Llegó el último ramo, pero esta vez había una tarjeta escrita a mano, letra elegante. Decía solo, «Descansa, ya pagaste suficiente». LM. La familia nunca habló públicamente de las flores, pero la historia se filtró, como todas las historias de Luis Miguel eventualmente se filtraban. Algunos dijeron que era compasión, que Luis Miguel había perdonado a Raúl después de su muerte. Otros dijeron que era culpa, que Luis Miguel se sentía responsable por cómo había terminado la vida de Raúl. Pero quienes conocían a Luis Miguel sabían la verdad. No era ni compasión ni culpa, era un recordatorio. 52 ramos, uno por cada semana del año. Un año completo de flores en la tumba de un hombre que había pasado décadas destruyendo carreras, humillando artistas, usando su poder como arma. Luis Miguel estaba diciendo algo con esas flores. Estaba diciendo, no te olvido, no te perdono, pero reconozco que eras humano, y los humanos merecen un año de flores cuando mueren, incluso los que fueron monstruos en vida. Un año, ni más ni menos. Después de eso, la tumba de Raúl quedó vacía de flores, olvidada, como él había temido toda su vida. Mientras tanto, Luis Miguel vivió muchos años más. Siguió rodeado de música, de recuerdos, de una vida vivida en sus propios términos. Su despedida fue un evento nacional. Miles de personas, cámaras de todo el mundo, artistas, gente común que solo quería despedirse del sol. Lo despidieron con sus canciones favoritas, con fotografías de sus escenarios, con cartas de admiradores de todo el mundo y con 2 cartas especiales, viejas, amarillentas. Una escrita por Raúl Velasco pidiendo perdón por aquella noche. Otra escrita por una de las personas del público, agradeciéndole por no dejarse. Luis Miguel las había guardado hasta el final, no como trofeos, sino como recordatorios de por qué había hecho lo que hizo. Hoy, más de 40 años después de esa noche en televisión, la historia sigue viva. Se cuenta en bares, en escuelas de cine, en conversaciones sobre poder, justicia y dignidad. Pero como toda leyenda, la historia ha cambiado, se ha transformado. Cada versión es un poco diferente. Algunos dicen que Luis Miguel planeó todo, que sabía exactamente lo que Raúl diría, que llevaba la frase preparada esperando el momento perfecto para dejarlo helado. Otros dicen que fue espontáneo, que Luis Miguel simplemente reaccionó a una burla y su instinto de supervivencia tomó control. Hay quienes juran que después de las cámaras Luis Miguel y Raúl se encontraron en un pasillo, que él lloró, que Luis Miguel lo miró y le dijo, «Ahora sabes cómo se siente». Y hay quienes insisten que nunca se volvieron a ver, que Luis Miguel salió del estudio esa noche y borró a Raúl de su mente para siempre. La verdad probablemente esté en algún punto medio, pero la verdad ya no importa tanto como la historia, porque la historia de Luis Miguel y Raúl Velasco se convirtió en algo más grande que ellos dos. Se convirtió en un símbolo de un artista que se negó a ser humillado, de un hombre que usó su poder incorrectamente y pagó el precio, de un momento en la televisión en vivo que cambió como toda una generación pensaba sobre el poder, el respeto y la dignidad. En 2018, 40 años después del incidente, una cantante joven fue entrevistada sobre el movimiento Metoo. Le preguntaron si conocía casos de artistas defendiéndose en el pasado. Dijo sin dudar, lo que le hizo Luis Miguel a Raúl Velasco aquella noche. Eso fue Metoo antes de que tuviéramos un nombre para ello. Le pidieron que explicara. Luis Miguel no esperó permiso para defenderse, no esperó que el sistema lo protegiera, no esperó que otros condenaran a Raúl. Lo hizo él mismo, en público,
sin miedo. Hizo una pausa y pagó un precio por ello. Lo llamaron amargado, vengativo, cruel, pero se mantuvo firme y eventualmente el mundo se puso de su lado. ¿Crees que él sabía que sería recordado por eso? Creo que no le importaba, respondió el cantante. Luis Miguel no hacía las cosas para ser recordado. Las hacía porque eran correctas, porque alguien tenía que hacerlas, y resulta que esa persona era él. Es curioso cómo funcionan las leyendas. Raúl Velasco tuvo 15 años de fama, miles de programas, millones de espectadores, entrevistó a las estrellas más grandes de Latinoamérica, pero lo que la gente recuerda no son los 15 años de éxito, recuerdan 8 minutos de humillación. Luis Miguel grabó docenas de canciones, vivió una vida extraordinaria, llenó recintos por décadas, rechazó contratos y silencios. Fue un ícono de voz, estilo y poder durante años. Pero cuando la gente habla de la hora, inevitablemente cuentan la historia de Raúl Velasco, no porque sea lo más importante que hizo, sino porque es lo más delatable. Todos hemos querido defendernos. Todos hemos querido decirle a alguien poderoso, no voy a dejar que me trates así. Pero pocos lo hacen. Luis Miguel lo hizo, y eso es lo que lo hace legendario. No sus canciones, no su belleza, no su dinero o su estilo, sino el hecho de que cuando lo intentaron humillar, él se negó a agachar la cabeza. Se paró, miró a su atacante a los ojos y dijo, no, no contigo, no hoy. Y el mundo lo vio hacerlo, 40 millones de testigos. Esa es la diferencia entre ser famoso y ser una leyenda. La fama se desvanece, las leyendas permanecen, y Luis Miguel permanecerá para siempre. Hay un detalle de esa noche que casi nadie conoce, un momento que las cámaras no captaron, que solo 3 personas vieron. Cuando Luis Miguel salió del estudio después de destruir a Raúl, su chofer lo estaba esperando en la puerta trasera, la limusina lista, pero Luis Miguel no subió de inmediato. Se quedó parado ahí, en el estacionamiento vacío, bajo las luces fluorescentes, y empezó a temblar. Su asistente se acercó. «Señor, ¿está bien?» Luis Miguel no respondió. Solo temblaba, las manos, los hombros, todo su cuerpo. «Señor». Tenía miedo, susurró Luis Miguel, su voz quebrada. Todo el tiempo tenía tanto miedo. El asistente lo abrazó. Ahí, en el estacionamiento, el hombre más fuerte de México temblando en los brazos de su asistente. No podía mostrar miedo, continuó Luis Miguel. Si mostraba miedo, ganaba él. Si mi voz temblaba, si mis manos temblaban, si dudaba aunque fuera un segundo, todo se venía abajo. Pero no pasó, dijo el asistente. Usted fue perfecto, Luis Miguel. Se separó. Se limpió las lágrimas con cuidado. El maquillaje perfecto arruinado. No fui perfecto, solo fui valiente. Y hay una diferencia. ¿Cuál? Perfecto es no tener miedo. Valiente es tener miedo. Y hacerlo de todos modos. Luis Miguel respiró profundo. Toda mi vida tuve miedo de no ser suficiente, de ser demasiado, de envejecer, de ser olvidado. Pero nunca dejé que el miedo me detuviera, y esta noche tampoco lo hice. Subió a la limusina, se miró en el espejo, reparó su maquillaje. Cuando llegó a casa, 20 minutos después, nadie habría sabido que había estado llorando, porque eso es lo que las leyendas hacen. Lloran en privado, sangran en privado, dudan en privado, pero en público son inquebrantables. Esa noche, en 40 millones de hogares, la gente vio a un hombre destruir a otro con palabras. Vieron fuerza, poder, control absoluto. No vieron el miedo, el temblor, las lágrimas en el estacionamiento. Y está bien que no lo vieran, porque la valentía no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. Luis Miguel tuvo miedo toda su vida de la industria, de los productores abusivos, de los hombres poderosos que pensaban que podían comprarlo o quebrarlo, pero nunca dejó que ellos lo supieran y esa noche, frente a Raúl Velasco, frente a 40 millones de personas, hizo lo que había hecho toda su vida. Tuvo miedo y actuó de todos modos. Eso es lo que lo hace más que un cantante, más que un ícono, más que una leyenda. Lo hace humano, un hombre que tuvo miedo como todos nosotros, pero que se negó a dejar que el miedo ganara. Y quizás esa es la verdadera lección de esa noche en 1988. No se trata de destruir a tus enemigos. No se trata de venganza o justicia o palabras perfectas en el momento perfecto. Se trata de algo más simple, más profundo. Se trata de negarte a ser pequeño cuando alguien intenta hacerte sentir pequeño, de pararte derecho cuando quieren que te arrodilles, de mirar a los ojos a quien te ataca y decir, no, no voy a dejar que me trates así. Puede que tiembles después,
Puede que llores, puede que dudes, pero en el momento te mantienes firme, como Luis Miguel, como todas las personas valientes que vinieron antes y todas las que vendrán después. 40 millones de personas vieron a Luis Miguel esa noche, pero quizás, solo quizás, algunos de ellos vieron algo más. Se vieron a sí mismos o a la persona que querían ser, fuerte, digno, inquebrantable, aunque por dentro estuvieran temblando. Pantalla negra. ¿Alguna vez tuviste que defenderte de alguien poderoso? ¿Cómo lo hiciste? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te hizo sentir algo, suscríbete, porque las leyendas nunca mueren, solo esperan ser contadas otra vez.